Me pongo ahí. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a los sumartianos presentes y a los amigos de sumartianos. Bienvenidos a lo que es la primera actividad artística del año 2026. Estoy un poco en representación de nuestro presidente, Omar Villalba, que tiene una certificación médica, así que lo primero es mandarle un beso grandote a Omar y desearle una pronta recuperación. Es para mí un placer hacer esto. Les quiero ya anunciar que va a ser un año de actividades increíbles, así que esperemos compartirlas a todos juntos. La narración oral es algo que en lo personal creo que es sumamente importante, creo que fue el primer camino del arte y también de la transmisión de rituales, de costumbres, de sabiduría. Es algo que se creó en la prehistoria y que por suerte hay gente que lo continúa desde un punto de vista artístico y creo que también lo continuamos desde un punto de vista educativo. ¿Quién no le ha relatado historias a un nieto, a un hijo? Es algo que es hermoso y que ojalá no se pierda nunca. Bueno, se dice que marzo es el mes de la mujer y qué mejor que empezar las actividades con una actividad que está realizada por dos increíbles artistas, pediatras, neumóloga y neonatóloga, sí, hemos acaparado hoy, la pediatría ha acaparado. Así que bueno, dos narradoras orales, realmente excelentes artistas y mejores personas, Maricel Repeto y Silvia Brea. Sin nada más, comenzamos. Bueno, les agradecemos a todos que vinieron y para nosotros es una gran alegría empezar las reuniones presenciales de Sumar y para todos los amigos que no son de Sumar que pueden integrarse en cualquier momento. Después de la función vamos a hacer un conversatorio y aplauden al final, gritan bravo, bravo, todo bien fuerte al final. El hombre olía a mierda. Sí, olía a mierda, porque limpiaba la mierda de los elefantes en un circo. Su vida particular también olía a mierda. Su mujer, su hijo y hasta el gato lo habían abandonado. Un día que estaba terminando ya la jornada, harto de limpiar la jaula de los elefantes, salió a fumarse un cigarro y de repente sintió unos pasos atrás. Era el dueño del circo. Pensó que lo iba a rezongar porque no estaba en la media hora. Pero no, el dueño del circo venía contento, fumando, y le dijo: che, ¿te querés ganar unos pesos? El hombre bala está mamado hasta las patas, tirado en un carromato. Y el hombre que olía a mierda le dijo: yo, hombre bala, pero yo nunca fui hombre bala, nunca me lanzaron de un cañón. El dueño le dijo: que no te lanzaron. No te dejó tu mujer, tu hijo y hasta el gato. Eso es lanzarte del cañón. Bueno, dijo, acepto. El día de la función se fue a vestir, los payasos lo ayudaban, le pusieron un traje plateado, grueso. A pesar del traje seguía oliendo a mierda. Él le preguntó al payaso: che, para ser hombre bala no se necesita unas flexiones, ser ágil, tener alguna práctica. El payaso le dijo: no, vos quedate flojito nada más. Pero tenés cuidado que el cañón apunte al blanco, así estás al blanco. Bueno, vino el dueño del circo, le palmeó la espalda, le dijo: estás bárbaro, te va a salir fantástico, pero no te olvides, cuando termine el número, te duela lo que te duela. Si tenés algún hueso roto, vos das la vuelta, entrás a la carpa y saludás. El dueño del circo caminó al centro del estado y: señoras y señores, con ustedes el maravilloso, el inconmensurable hombre bala. La gente aplaudía, el redoblante tocaba y allá apareció el hombre bala, que antes era el hombre con olor a mierda, y se acercó al cañón y el payaso que lo iba a ayudar le dijo: che, mirá que el hombre bala está en el hospital con 12 costillas rotas. No, dijo el hombre bala, no, está en el carromato mamado, eso es lo que me dijo el dueño del circo. Bueno, si vos lo decís.
y se metió dentro del cañón. Prendieron el cañón y allá salió el hombre bala perforando el techo de la carpa del circo y voló alto, 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 por debajo de las nubes, y allá vio el autocine donde iba tantas veces con su mujer, la escuela donde estaba su hijo en el arenero que lo reconoció, y atrás del bar un callejón donde estaba su gato cazando una paloma. Y a los pocos minutos cayó en el mar. Ya era de noche, había poca gente en la playa, lo aplaudieron. Y el hombre que olía mierda, que ahora era el hombre bala, salió del mar con olor a sal. Una muchacha con un piercing en la nariz le dio una toalla. El hombre bala caminó, caminó, empapado, y llegó al circo. Por supuesto que en el circo no había un alma. Entró a la carpa y en el medio de la carpa estaba el dueño del circo contando la plata. Che, te pago la mitad porque no cumpliste con tu tarea, no volviste a saludar al público. Y el hombre bala le dijo, no, no quiero que me pagues nada, quédate con la plata, quiero que me lances otra vez. Y se metió dentro del cañón. Cuando yo preparaba esta historia, este cuento, pensé todo lo que habían cambiado los circos. Ya no hay animales, ya no hay olor a mierda, hay trapecistas, hay magos, los payasos cambiaron totalmente, no tiran tortas en la cara, no pegan patadas en el traste, ya son distintos. Pero, ¿qué es lo que sigue? Los abuelos. Los abuelos llevan a los nietos al circo. A mí me llevaban mis abuelos y yo llevaba a los míos. Pueden. Pueden. Hablando de abuelos. Antes, para los abuelos, era muy fácil comunicarse con los nietos, porque vivían o en la misma casa o en casas cercanas. Y los abuelos se sentaban y alrededor en el piso todos los nietos escuchando las hazañas de los abuelos. Sí, claro, aquellas historias de los barcos, de los ancestros que habían venido de otros lugares de Europa, de la guerra, y ellos quedaban fascinados. Pero ahora hay un competidor para esos nietos, que es la tecnología. Dícese computadora, celular o tablet. Esos instrumentos nos muestran a los nietos unas imágenes maravillosas, unas historias divertidísimas que los tienen todo el día enganchados, evidentemente. Entonces, el abuelo pensó qué táctica podía usar para poderse comunicar con los nietos. Los almuerzos familiares, dijo. Claro, los almuerzos familiares son una oportunidad. En el momento, por supuesto, podía ser entre la comida principal, vamos a decir el plato principal, y el postre. En ese lapso de tiempo era el momento, porque después de los postres salen corriendo al llamado de la tecnología. Estaban un día sentados en la mesa, el abuelo, un nieto de cada lado, un almuerzo familiar, la hija y el yerno. Un mantel que cubría la mesa hasta las rodillas le llegaba y, por supuesto, uno de los nietos de que empezó a hablar, de un jueguito donde aparecía un personaje que hacía actos mágicos. Y el abuelo dijo, esta es mi oportunidad. En ese momento dijo, ¿saben que yo cuando era chico tenía un amigo que era mago? Los nietos lo miraron como diciendo, ¿y esto? Sí, y me enseñó una cantidad de trucos de magia. Pero no solamente eso, me regaló unos polvos mágicos que me dijo que iban a estar conmigo durante toda la vida. No importaba que yo cambiara de camisa, de pantalón, donde fuera, yo siempre los iba a tener conmigo. Claro, dijo el abuelo, hace muchos años que no practico, pero bueno, ¿quieren que pruebe? Los nietos se miraron como con una sonrisa cómplice, diciendo, ¿qué pasará? Y dijeron, bueno, él dijo, para hacer el truco necesito una moneda y un papel que envuelva un vaso en forma completa. El nieto más chico salió corriendo, trajo el papel y la moneda. Él colocó la moneda, encima el vaso invertido
y lo cubrió con un papel bien grande con la forma exactamente del vaso. Y dijo, bueno, vamos a hacer desaparecer la moneda. Colocó todo, hizo unos pases mágicos y los polvos mágicos, ahí encontró en el bolsillo de la camisa una pelucita de esas que a veces salen y los tiró. Todos esperaron a ver qué pasaba y cuando levantó el vaso, la moneda estaba ahí. Así que dijo, bueno, hace mucho que no hago esto, denme una segunda oportunidad. A ver, sí, me faltó la palabra mágica. De nuevo, colocó todo, hizo un pase mágico, dijo, abracadabra. Todos quedaron esperando, levantó el vaso y la moneda seguía ahí. Bueno, una última oportunidad, dijo, una última, porque yo me olvido, a ver, así. Ahora hay que pegarle a la base del vaso un golpe bien fuerte. Y tú, le dijo el nieto más chico, tú vas a ser el que lo haga. Bueno, otra vez. Vaso, papel, pases mágicos, polvos mágicos, abracadabra. Y le señaló al nieto que golpeara el fondo del vaso. El nieto, con mucha decisión, le golpeó el vaso. Y ahí pasó algo asombroso. El papel que cubría el vaso se empezó a arrugar y el vaso desapareció. Claro, cuando levantó el papel, el vaso no estaba y bueno, la moneda seguía ahí. Pero el abuelo dijo, bueno, esto no salió bien, pero menos mal que desapareció el vaso y no desapareció ninguno de ustedes. Los nietos se miraron, como diciendo, ¿será real? Buscaron el vaso por todos lados, abajo de la mesa, entre las piernas de todos los que estaban ahí sentados, todo, si había algún trozo de vaso roto, nada. Bueno, se miraron como diciendo, ¿será que es magia? Y llegaron los postres, comieron los postres, pero cuando estaban terminando los postres, llegó una integrante de la familia, una gata. La gata llegó, se metió abajo del mantel. Y abajo de la mesa estaba ahí sentada la gata cuando de repente, ¡paf!, saltó a la falda del abuelo. Y el abuelo del impacto abrió las piernas y el vaso cayó al piso. Los nietos se mataron de risa. El abuelo dijo, ¡esa gata! Cuando terminó de comer los postres, los nietos salieron al llamado de la tecnología. Y ahora hablamos de abuelos, ahora vamos a pasar a hablar de tíos. ¿Quién no tiene en la familia un tío solterón antes? Era muy común. Bueno, esta historia trata de eso. Yo de chica admiraba a mi tío, porque era soltero, inteligente, culto, ateo y misógino, sí. Vivía en un viejo caserón de barrio, en una casa de esas que tenían esos fondos de aquella época, con árboles frutales, con plantas, con animales, con gallinero, donde todos jugaban. Y yo de chica me fascinaba. Vivía con mi abuela y mis tías solteras. Mi tío era un gran lector, pero claro, no había podido estudiar, porque éramos pobres. Pero tenía un empleo público que le permitía colaborar con el mantenimiento de las mujeres de la familia. Se distinguía de los hombres del barrio porque él era elegante. Sí, sobrio pero elegante. Vestía al mejor estilo inglés. Sí, pero también se destacaba porque era soltero y no se le conocía novia. Mi abuela le decía, pero Tito, ¿no te parece que es hora de que te cases? Y el caballero inglés, tan galante,
Y tan altanero balbuceaba, ¿para qué? ¿Para que me deje por el primero que pase? ¿Vos escuchás? Sí. Bien. Espera, mantenga la... Y no solamente eso, ella le decía, pero Tito, hay un montón de mujeres que te podrían hacer tan feliz. Y Tito decía, ¿para qué? ¿Para ser un cornudo? Tito no se quería casar. La razón que aducía era que las mujeres eran seres incultos, ignorantes, infieles y muy inferiores a los hombres. Yo desde mi visión de adolescente no podía creer que una mujer le pudiera ser infiel a Tito, que me parecía tan inteligente, tan elegante, tan culto. Pero yo admiraba muchísimo a mi tío y quería ser diferente a esas mujeres que él decía que eran incultas, ignorantes. Yo quería ser inteligente, quería ser diferente. Además, yo siempre hubiera preferido que mi tío fuera mi padre. Todo el cariño y la admiración que una hija puede sentir por su padre, yo la sentía por mi tío. Mi tío tenía el dormitorio que daba al fondo de la casa y por la ventana llegaba el olor a los jazmines y a los naranjos. Pero tenía algo más maravilloso, una enorme biblioteca, que para mí era la más grande del mundo. Allí había un montón de libros que yo quería leerlos todos. Yo creía que todo libro, por el hecho de serlo, debía ser valorado y leído. No tenía idea que los libros podrían ser sin interés o malos. De esa biblioteca leí casi todo, pero yo recuerdo haber leído todos los poemas de Amado Nervo, todo el teatro de Eugenio O'Neill, El Quijote de la Mancha, por supuesto, y además los relatos de William Shakespeare. Y recuerdo que Nena Querida fue un relato que me quedó marcado para toda la vida hasta el día de hoy. Pero claro, Tito estaba molesto por esa invasión que yo hacía a su biblioteca y además porque iba a dejar de ser el único lector de la familia. Así que un día, cuando yo salía con un libro abajo del brazo, porque claro, yo agarraba un libro, lo llevaba para mi casa, lo leía y después lo colocaba en el mismo lugar. Un día salía yo y Tito se paró y me dijo, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y yo contesté, escritora, sin ninguna vacilación. ¿Cuántos libros escritos por mujeres hay en esta biblioteca? 3. Uno de Safo, de unos poemas de Safo, una antología poética de Alfonsina Storni y un cuarto propio de Virginia Woolf. ¿Leíste sus biografías? Sí. ¿Sabes de qué murieron? Se suicidaron. Entonces, niña, aprende la lección. Las mujeres no escriben y cuando escriben se suicidan. El tío de Maricel tenía razón, esas 3 se suicidaron, pero escritores que se suicidaron hay una cantidad, Hemingway, Quiroga, Stefan Zweig, y nombraremos. Bueno, este escritor no se suicidó. Hace mucho tiempo, a principio más o menos del siglo XX, llegó a un hospital al norte de Moscú un joven médico, recién recibido. 48 horas de recibido con las mejores notas. El hospital no era lo que él pensaba. No tenía luz, no tenía calefacción. Y vivía aterrado si le llegaban casos complicados. Si me llega una hernia estrangulada, ¿qué hago? Si me llega un parto atascado, porque él era el director, el pinche, el todo, no había otro médico más que él. Entonces su día transcurría estudiando, mirando los atlas y atendiendo a los pacientes. Atendía a un paciente, iba, estudiaba y miraba. Un día, de un invierno cerrado, nevaba copiosamente, llegó el enfermero y le dijo que fuera a la urgencia, que había una niña en estado grave. Él fue a la urgencia y allá estaba el staff esperándolo. Un enfermero joven, pero con larga experiencia, 2 matronas y él con 25 años y 2 meses de recibido. Una mujer vieja que era la abuela,
Una mujer más joven, con una niña en brazos, regordeta, con unos rizos rubios, gritando las mujeres, por favor, Sabelvelá, dele unas gotas, salve a esta niña. Y él la miró y la niña tenía una dificultad respiratoria impresionante, las yugulares ingurgitadas, los huecos supraclaviculares hundidos, a veces quedaban los labios un poco cianóticos, no podía respirar. La revisó y vio unas falsas membranas saliendo de la boca. El diagnóstico era clarísimo: garrotillo diftérico. Las matronas asintieron. Y él, con un susto chino, él había visto difterias, pero casos leves, nunca había visto un caso grave como este. Y él se dio cuenta enseguida que esa niña en una hora se moría. Habló con la madre, con la abuela, y le dijo que estaba sumamente grave, que era muy difícil que viviera. La madre desesperada: ¿usted me está diciendo que mi hija se muere ya? Y él le dijo: sí, se muere en una hora, a no ser que se opere, que se haga una traqueotomía. En cuanto dijo eso, se arrepintió. Dijo: ¿por qué dije yo eso si yo jamás hice una traqueotomía? Pero serio le dijo: es la única forma que su hija se pueda salvar, es hacerle una traqueotomía. Le explicó el procedimiento de la traqueotomía y la madre dijo: ¿pero usted le va a cortar el cuello a mi hija? Y la abuela gritaba: la va a degollar, la va a degollar. Y él, serio, les dijo: les doy 5 minutos para resolver, si no la niña se muere. Y se fue a su cuarto a estudiar y a mirar los atlas y a volver y deseando: por favor, que no autoricen la operación, por favor, que no autoricen la operación. Pero antes de los 5 minutos, el enfermero lo vino a buscar y le dijeron que había autorizado la operación. Allá fue a la emergencia, puso a la paciente en posición, desinfectó la zona, agarró el bisturí, hizo una incisión, ni una gota de sangre. Volvió a agarrar el bisturí, profundizó la incisión, nada. Ya estaba con la frente perlada de sudor, agarró separadores, pinzas, y en un momento determinado sale un chorro imponente de sangre que inunda todo el campo operatorio. El enfermero tratando con compresas de parar el sangrado no paraba. En ese momento no se arrepintió de estar en ese hospital, se arrepintió de haber estudiado medicina, que por qué estaba ahí él. Sin pensarlo, mecánicamente agarró una pinza, clipó y paró la sangre. La transpiración de la nuca ya había llegado a la espalda. Separó con separadores, con pinza, en los bordes de la incisión, miró, la tráquea no estaba. Volvió a separar, la tráquea no aparecía. Tan clara que estaba en los atlas y ahí nada. Volvió a separar, aparecieron los anillos grises de la tráquea. Hizo la incisión, le puso un tubito de plata y la niña por fin pudo respirar. Las matronas lo felicitaron, hizo una gran operación y él habló con la madre, le dijo que sí, que iba a vivir, que ahora no iba a tener problema, que iba a demorar un poco en hablar. Se fue a su cuarto, lleno de libros y de los atlas, se sirvió un buen té lleno de vodka y brindó por él. Ese día se recibió de médico. Cambiate para esto, que siempre. Estas no tan graves, pero otras tenemos unas cuantas. Espero que recuerden alguna para el conversatorio. Bueno, esta es una carta que le escribió el médico a el que distribuía la cocaína en el lugar donde él trabajaba. Bueno, mejor dicho, en el barrio donde él trabajaba. Y decía así: querido camello, sos cabrón, ¿eh? Hace una cantidad de noches que no puedo dormir ni un minuto, porque a la emergencia llegan hombres, mujeres, deshidratados como una pasa, con la presión arterial por el piso y las sales de la sangre, los electrolitos, por el techo.
Lo único que tienen en común todos estos pacientes es que recientemente consumieron cocaína. Ahora, dado mis conocimientos médicos, la cocaína puede dar trastornos cardíacos, por supuesto, deterioro del tabique nasal, pero que yo sepa, deshidratación, presión baja y sales por las nubes, no. Yo creo saber lo que pasa. Y si lo acierto, quiero que me den el premio Nobel o una medalla al mérito de haberlo deducido. Yo creo que vos estás combinando la cocaína con la furosemida de la abuela. Claro, es un diurético. Entonces estos pacientes jóvenes eliminan toda el agua por la orina, se deshidratan, la presión les baja y las sales les suben al techo. Cosa que te comunico es un gran riesgo, porque en una de esas alguno hasta se puede morir. Y sería además responsabilidad exclusiva tuya. Ahora, yo digo, en vez de hacerme malgastar una cantidad de camas, y además de ser una táctica la tuya comercialmente, nada buena, porque los consumidores van a dejar de consumir tu cocaína, yo diría, ¿por qué no haces como hace todo el mundo? Combinas la cocaína con polvo de tiza. Saluda atentamente el doctor Adán Calle. Bueno, y los médicos, además de curar, tratar los pacientes y todo eso que muchos de los que están acá ya conocen, también a veces se nos ocurren hacer cosas muy locas, pero muy, muy locas. Como dos viejas jubiladas, amigas de hace tiempo, conversando un día en el jardín. Che, ¿te acordás de aquello que hicimos y aquella ¿Qué cosa? dijiste? No, ni loca hago eso. Sabes perfectamente que no me animo. Yo ya sé que lo intentamos hace un montón de tiempo en el jardín del tío Emma, pero también sé que una vieja nos corrió con una escoba. Mira, esa vieja debe estar muerta, pero en el cielo se debe estar riendo de nosotros. Hace tiempo que insistí con eso, pero mira, vos te casaste, yo también, enviudé, te divorciaste. Tiene que ser de noche, en el parque. Y justo hoy. Tiene que ser justo hoy. ¿Qué bicho te picó? Emma le dijo que tenía que ser justo hoy, justo ahora, porque ya estaban viejas, la vida se estaba yendo. Y además, ahora al estar vieja tenía mucha experiencia y todo le iba a salir bien. Además, Olga, ¿te acordás que nos quedamos con unas ganas bárbaras? Olga le dijo que no, que ella no se había quedado con ganas, que la que se había quedado con ganas era Emma. Pero eso Olga lo decía de la boca para afuera, porque adentro le corría una adrenalina que le bullía como un volcán. Emma le tomó la mano a Olga. La mano de Olga estaba fría, la de Emma cálida. Olga empezó a buscar excusas. De noche, en el parque. ¿Sabes que le tengo miedo a la oscuridad? ¿Y si nos agarran? Emma sabía cómo convencer a su amiga, así que le dio todos los argumentos y esa noche la fue a buscar. Le dijo, Olga, ¿estás pronta? Olga le dijo que sí, pero pensaba, sí, estoy pronta a que dos viejas locas quieran terminar lo que empezaron hace 20, 30 años. Entraron al parque. Era noche cerrada, solamente se veía un farolito en una esquina. A tientas se metieron entre los árboles. Ahí, ahí, en ese árbol tiene que ser. ¡Apúrate! Tengo muchas ganas. Olga se apoyó contra un árbol para sacarse la bombacha. Emma también. Sus muslos se rozaron. Se escuchaba solamente la respiración agitada de las dos. Olga no veía la cara de Emma, pero sabía que estaba sonriendo. Emma le acariciaba el pelo a Olga y le decía, tranquila, tranquila, esta vez va a salir bien. Sí, claro. Ahora somos dos viejas locas. ¿Te pudiste sacar la bombacha? En ese momento oyeron pasos. Una luz les iluminó la cara. ¿Qué están haciendo ustedes ahí? El guardaparque nunca les creyó. Que habían ido al árbol a mear. Vamos a decir los autores. El hombre bala de Edgar Queret. Esta gata de José Di Filippo. La de Mi tío de Cristina Perirossi. Garganta de acero de Mijail Bulgakov.
diario de Adam Kay, Este dolor no es mío. La oscuridad en el parque de Neddy Varela. Bueno, escuchamos. No gritaron ¡viva, viva! Los autores de los cuentos. Yo tengo para preguntar a la autora, a Neddy, por ejemplo, ¿qué le disparó el cuento ese? Bueno, yo no sé. Si fue propio, ¿no? No. No. Realmente no, a veces los cuentos se originan sin motivo. Estaba buscando algo con humor y que tuviera que ver con dos mujeres y bueno, lo bueno que, digo, ya lo he contado en otros lados y como que se interpreta por lo que se va llevando en el cuento de que hay de ese inicio hay una cierta relación lésbica entre las dos mujeres y después el final destapa lo que hicieron en su cuento en realidad era haber ido a hacer pis juntas y no le salió bien. Pero es maravilloso cuando el cuento pasa a la oralidad, sentir las voces, ver los gestos. Yo estaba viendo en vivo y en directo mi cuento y eso no tiene precio. Así que yo les agradezco a las dos ese don que tienen, que realmente emociona. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Antes de que comenzara la sesión, me arrimé a Maricel y le dije mi asombro de cómo iba a poder contar un cuento que lo escribí con diálogos. Entonces me daba la sensación de que era muy difícil poder hacer un relato de un cuento en esas condiciones y no cuando simplemente el autor ha hecho un relato simple, un comienzo y un final, pero donde no hay diálogos. Realmente debo decir que me siento asombrado y maravillado de haberlo escuchado, porque al haberlo escuchado lo siento más bonito de lo que en realidad lo escribí. Bueno, así que muchas gracias por ello y me siento muy honrado de haber sido elegido para contar un cuento. Gracias. Esta gata. El de la gata. Es muy difícil, de Filippo, es muy difícil adaptarnos, lleva horas y horas y horas, no te creas que lo leemos, lo leyó anoche y vino a contarlo, ¿no? Horas de ensayar y te parece y no te parece y esto va primero, claro, y elimino no es textual, digo, eliminamos cosas, le agregamos cosas, porque bueno, queremos que quede la esencia, obviamente, de lo que es el cuento, pero no es textual, como a veces una obra de teatro que se dice exactamente todo el texto. Bueno. Tengo que confesarles que yo me quedé extasiada, volví a mi niñez. A mí no me contaron muchos cuentos, eran realidades las que viví en mi patria a cualquier edad, desde pequeñita hasta que me vine para acá. ¿Alguien podrá definir realmente lo que hay cuando te pueden contar un cuento de esta o de otra manera, pero qué hay que hemos desperdiciado, hemos perdido, ¿no lo podremos recuperar como seres humanos? Porque yo no tengo la menor duda que hace falta. O sea que volver a poder... Yo me emocioné siendo vieja. ¿Cómo no va a haber niños que se emocionan cuando a alguien le dedican de esa manera su tiempo? Por ahí andamos. O sea,
hay algo que no nos hemos dado cuenta a dónde se fue. Me creo obligada a buscarlo a partir de hoy. En eso estamos las narradores orales, tratando de narrar a todo nivel. Y vamos a las escuelas justamente porque nos parece que es el lugar, uno de los lugares donde podemos transmitir y llevar, y nos encanta la actividad, ir a las escuelas, ¿no? Porque la evolución de los niños es para ellos. Y estos dos los vamos a llevar a las escuelas porque se prestan, precioso. También. Bueno, felicitarlas. Gracias. Me encanta oírlas, pasaría horas. Evidentemente el cuento de Jenny lo conocí, el de José no lo conocí, nosotros tampoco. Pero, como dice José, debe ser fantástico cuando ustedes sentir su cuento hecho por ustedes. Y con respecto a las temáticas, yo tuve suerte de que buscándole con mis nietos logré ser una revista. Y él también era algún colegio escolar común y corriente. Pero Beatriz, por tu inquietud, yo te decía que en realidad él tiene bastante tiempo pasando en un psicoterapeuta que de alguna manera ahora no está tan familiarizado, pero es Jorge Bucay. O sea, hay terapias de cuento. O sea, tú te sentás, es un cuento, y vas a ver el cuento, no es dramatizado como lo hacen ellas, pero de pronto encontrás en un grupo a alguien que no se está usando tanto antes, pero cuando yo ejercía se usaba. Entonces tú tomabas cuentos, incluso cuentos, dependía del grupo que tenías. Se puede hacer con niños, adolescentes, y trata todos los temas. Entonces el cuento le impacta a cada persona de diferente forma y resulta terapéutico. Pues son sencillos además, ¿no? Está toda los libros, está en YouTube, todo lo de Bucay. Y es la terapia por el cuento en sí. Después entonces el paciente incluso además recuerda, o uno le recuerda cuando le hizo. Y le dice, ¿te acordás de aquel cuento? Viene con el cuento de un anillo, y bueno, y tal, fuiste a evaluar. Entonces uno le dice, ¿te acordás de aquel cuento? Tú estás haciendo lo mismo, el del cuento, ¿no? De pronto te lo relataste. Y eso en un taller terapéutico es impresionante la potencia que tiene. El cuento tiene una potencia tremenda. Y bueno, esto también para pero bovino, me encanta. Muchas gracias. Gracias. Adriana. No, a mí me interesaría escuchar de ambas cómo es la forma, cómo llegás, cuáles son los instrumentos, cómo abordas el cuento, qué es el núcleo central y después cómo lo vas, o sea, el formato para que llegue este cuento de esta manera que transmite de una forma, cosa que yo siempre te lo digo, que es increíblemente televisada, ¿entendés? Porque la imagen la transmití de una forma increíble. Que nos cuenten un poquito cómo se desarrolla la técnica de la narración oral. Yo lo que hago en principio es tipear el original. Todo. Y sobre ese después voy trabajando. Los que son lineales son más fáciles. Los otros en general trato de ponerlos en orden porque la oralidad no te permite mucho flashback. Entonces que quede en orden. Y después trato de hacer eso, de ponerlo en imágenes. ¿Cómo hago para que se vea? Y por eso le pusimos nombres al cuento de Eddie, que no tiene nombres, porque si no, dos amigas, ¿cuál es cuál? Entonces, por eso. Los personajes, entonces contar una mujer y la amiga, y cuál es la amiga, entonces puse Olga y Emma para que se distinguieran bien. Son cosas que la oralidad le tenés que cambiar, porque si no, es más repetitiva la oralidad. Si vos decís la madre Aurora, después cada tanto tenés que repetir la madre Aurora porque ya se olvidaron. Entonces en el libro no se olvida porque vos vas para atrás, quién es esta y te fijás quién es para atrás. Después otra cosa que hacemos también
En general, ella no lo hace tanto, yo sí. Por ejemplo, Garganta de Acero estaba contado en primera persona, yo lo pasé a tercera persona, porque el que cuenta en general cuenta de otro. Entonces todo eso te lleva a veces meses, porque además lo vas como un escritor, tenés la idea, haces un esquema y lo dejás, y contás otros cuentos y después volvés y seguís ahí lo armás. Seguro, sí. Este contado de a dos no sabes el tiempo que nos llevó. Es una eterna discusión, que ya, Graciela que está acá ya lo sabe, el tema de la primera persona, la tercera persona, porque bueno, cuando uno cuenta en primera persona, un poco se siente como si fuera el personaje, o sea, está siendo un personaje. Y en realidad el relato debería ser que uno contara lo que está viendo o lo que está sucediendo. Entonces eso es un poco difícil. Y después, con respecto a la elección del cuento, en el caso personal y de Silvia también, tiene que ser un cuento que a uno le encante. No un cuento que te guste, te tiene que encantar, tenés que estar convencida que es ese cuento y que lo querés hacer. Y si es un desafío, mejor. Y el hecho es mantener la esencia del cuento y que el cuento te emocione, si no, no pienses. Vanessa Martínez, capaz de poder habilitar. Vamos a darle la palabra a Palmira, que ha pedido la palabra. Si alguno más de los espectadores por Zoom quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, levanta la mano. No sabía que teníamos ahí. Vamos, Palmira. Me gustaría saber si oyeron los del Zoom, a ver si mejoramos eso. ¿Será que no puede Palmira, ¿tú nos escuchás a nosotros? Oímos perfecto. Oímos perfecto, dijo. No, pero esa fue Pero igual correcto. Bueno, no sé, Palmira, en todo caso, seguimos acá y si puede, no sé si está muteada o qué, que no puede. ¿Dónde está Palmira, que no la veo? Sí, estoy aquí, yo no había pedido la palabra, pero ya que me la dieron, sin haberla pedido, aprovecho también a felicitarlas a ambas por la credibilidad de los cuentos, la forma de hacernos sentir, de hacernos vivir, y me alegro por sumar, por haber mantenido, digamos, al grupo en forma coherente, haberlo hecho reunir presencialmente y por Zoom, y por seguir adelante con las iniciativas de este estilo. Así que felicito a todo el mundo por esta reunión y por la presentación, y a las dos presentadoras especialmente. Muchas gracias. Estaba esperando tu comentario. Ahora no escuchamos. El nivel de ellos dos y también el nivel de las modificaciones que ustedes hicieron. Así que realmente los felicito tanto a los autores de los cuentos como a las narradoras que fueron allá. Gracias. Pereira, El Team Pereira. Aida, ¿querés hablar algo? Sí, quería felicitar por los hermosos relatos y a las dos relatoras por la forma de transmitir la historia, e incluso la adaptación de las historias para volverlas comprensibles y fluidas. Lindo, muy lindo. Felicitaciones. Muchas gracias, Aida. Sí, gracias. Acá los veo más, me parece. Ahí hay alguien que también, Cristina, que no viene. Cristina, ¿querías decir algo? Levantó la mano. Grela, ¿querías decir algo? Digo algo, que estuvo fantástico, estuvo precioso y realmente nos metimos en cada uno de los
de los casos. Felicitaciones, compañeras, y bueno, a las que están allí, abrazo grande también. Muchas gracias. Una manito ahí, no sé si es María Vulcano o Julio Barrera que quiere hablar. Hay una manito ahí compartida. ¿Alguno de ustedes quería hablar? Ah, sí, hay una manito compartida ahí, sí. No. Julio. Adelante, Julio. Ah, hola, buenas tardes. ¿Se oye? Perfecto. ¿Se oye bien? Ah, bueno, además de felicitarlas, quería hacerles una pregunta. Eh, como dijo Patricia al principio, la narración oral nace con la historia de la humanidad, pero parecería que últimamente ha tenido como un auge, ¿no? Con clases y una formación, digamos. La pregunta ¿es más un arte escénica o un o un género literario? Eh, cómo lo ven desde ese punto de vista? Para mí es un arte escénico fundamentalmente, con base literaria. En general, en Europa y en el norte de América del Sur hacen cuentos de tradición oral. Nosotros en el Río de la Plata fundamentalmente hacemos cuentos literarios, también de tradición oral, pero lo considero más un arte escénica. ¿Maricel? Sí, yo creo también que es un arte escénica, porque bueno, yo porque he hecho teatro también, entonces a mí se me entreveran más las cosas. Pero es distinto, porque en realidad uno no tiene que conformar exactamente el personaje como en el teatro, sino que tiene que vivirlo y transmitirlo, pero de una manera un poco diferente, ¿no? Y además, bueno, está toda la parte linda de las infancias, que también se puede hacer teatro para infancias, pero quiero decir, el hecho de contar el cuento, de salir al niño con el formato cuento, el formato historia, es algo que me parece que es muy lindo, que emociona, que los hace imaginar, que los hace pensar, y un poco la elección que me encantó el cuento de Di Filippo era también porque justamente tocaba el tema que estamos viviendo, el hecho de que no solamente los niños, sino los adultos, vivimos prendidos de las pantallas, prendidos del celular, y dejamos muchas otras cosas interesantes para hacer, imaginar, pensar, porque además muchas veces los celulares o las cosas nos dan como todo servido de una manera, y justamente me parece que revalorizar lo que es el cuento nos parece algo muy importante. Buenas tardes, yo no soy médica, soy una simple amiga que sigo a mi amiga porque la admiro todo lo que hace. Una cosita pequeña, y yo creo que entre la dramatización y la narración hay como una pequeña diferencia, porque el narrador nos hace ver al personaje. A través de lo que nos está contando, nosotros nos estamos imaginando el personaje. Y cada uno lo verá desde su individualidad, gordo, flaco, o de ojos azules, de ojos verdes, no sé. En cambio, en la dramatización, en el teatro, el actor es el personaje. Entonces, me parece que hay una diferencia y que me parece que la narración es una cosa muy difícil, y las felicito a las dos porque estuvieron impecables, porque hacer ver el personaje o hacer ver la historia que está transcurriendo, me parece que es una cosa muy difícil. Gracias, amiga. Gracias. Silvia o Lucía, Sí. yo no encuentro mi manito, pero poneme por ahí para decir algo. ¿Puedo hablar? Sí, adelante, Silvia. Bueno, primero darle muchísimas gracias por haber logrado este momento de encuentro y con este nivel de entretenimiento y de cohesión entre todos nosotros y ustedes. Me pareció re lindo este formato de dos narradores intercambiando entre ellos
no es la sucesión de dos cuentos, sino es dos narradores interactuando. Bueno, me pareció muy lindo, precioso, me gustó mucho y creo que es un arte escénico, realmente, la narración oral, encarada de esta manera que ustedes la encaran. Gracias. Nos costó mucho la dos, Lelia, no fue fácil. Pero me gustó muchísimo y realmente se logró eso que algún colega dijo por ahí, que uno está escuchando el cuento y viendo, ¿no? El guión, viendo también el cuento, o lo sucedido, o la historia. Bueno, entre el público, entre los subvideístas aquí, entre los subvidentes, veo a Alba, que hacía un tiempo que no la veíamos. Albita Pérez, ¿querés comentarnos algo, por favor? Alba. Sí, está buscando. Sí, buenas tardes para todos. No puedo hablar, estoy afónica, así que un gusto de verlos a todos, encantada, los viejos compañeros y algunos de mucho antes de ser compañeros como María Vulcano, que nos conocemos desde hace muchos años del instituto. Realmente es un placer estar con ustedes. Cristina, Grela, hace años que no nos veíamos, mucho tiempo, desde el Congreso, creo que desde el Congreso. A los otros compañeros sí los he visto más recientemente. Y bueno, es un placer, vuelvo a reiterar que tuvimos la suerte de que Julio, Di Filippo José nos invitara. Y bueno, sí, encantados de estar aquí y de estar con todos ustedes y volver a reencontrarnos. Así que si nos siguen invitando, vamos a seguir estando, con mucho gusto. Muchas gracias, Albita. Cuidate que se te escucha bastante mal la voz. María Vulcano. No se te escucha, debe estar muteada. Ahora sí, 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 por supuesto, quiero también sumarme a todo lo dicho ya por todos los compañeros. Estamos muy contentos con el reencuentro en este nuevo año, con estas dos compañeras que han sabido contar magníficamente. Y una reflexión que se me dio del análisis de los cuentos, creo, a ver si estoy acertada o equivocada, que el cuento que se va a narrar tiene que ser preciso, conciso, no demasiado largo, para que no pierda no se pierda el interés del que está escuchando, ¿verdad? Y es fantástico porque las palabras tienen que ser elegidas muy precisamente para transmitir lo que se quiere transmitir. Y eso es un valor que solamente la tienen algunas personas. Yo creo que no podría ser una narradora porque en el momento capaz que no me saldría la palabra que estoy buscando. Y me parece fantástico eso, el cuento preciso, con las palabras precisas, que den el significado que se quiere dar, la entonación de las voces, todo me pareció estupendo. La felicito y muchas gracias. Gracias. Está Elena Soriano ahí, capaz que también nos quiere decir algo, Elena. Estás muteada. No las obligues, Elena, Pati. No se te escucha. Pati, ahora sí, dale. No las obligues, Pati. Ahora te volviste a mutear. Apretá de nuevo que recién lo había... Elena, estás con el micrófono apagado. Micrófono apagado tenés. Prendelo de nuevo. Cancelar. A ver ahora. Sí, ahí sí. Bueno, una alegría volverlas a ver a las dos, que hace tiempo que no las veía, las quiero mucho. Gracias a José Di Filippo que nos invitó, y maravilloso grupo y excelente interpretación y exposición. Brillante, brillante. Nos hicieron pasar una tarde maravillosa. Gracias, gracias, y que se repitan las invitaciones. Gracias. Para terminar, pero simplemente
realmente el honor para recibir esta sesión de Sumar. Gracias. No se oye mucho cuando, perdón, no se oye con el micrófono cuando se acercan a los compañeros. Sí, no se oye, no. Chiquillas, ¿nos quieren comentar algo más ustedes? No. Muchas gracias por venir. Me parece bien, bravo, bravo. Cristina quería decir algo, puede ser, antes de finalizar. Cristina. Quiero, pero yo me borré de la pantalla, no sé dónde estoy. Nosotras te vemos perfecto. Bueno, acá no me veo. No, mandarle un saludo a nuestro presidente, que está con la panza operada, pero que nos debe estar viendo. Este saludo y este aplauso también para él. Perfecto. Así empezó, mirá que así empezó esta jornada saludando a Omar, ¿eh? Ah, bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que creo que... Ahora volví. Bueno, compañeros, chao. Chao, Cristina. Chao. No.